Magnífico. Ok. Bien. Entonces, las 2 semanas anteriores hemos estado estudiando cómo nosotros podemos mejorar nuestros prompts y de hecho crear prompts de sistemas mediante técnica de prompting. Eso para ponerlos a ustedes en contexto y en línea con cómo se está desarrollando ahora la programación. Porque de hecho, incluso si ustedes en su entorno de desarrollo integrado activan un plugin de autocompletado, el autocompletado ya no solo me ayuda a la sentencia, sino que mediante un modelo de lenguaje ya viene y me predice la mayoría del código que debería de haber. De hecho, y digo la mayoría siendo generoso, coloca todo el código fuente del programa como tal. Entonces, lo último que nosotros estuvimos apreciando fue sobre la deuda cognitiva por el mal uso y abuso de los modelos de lenguaje. Todo lo que nosotros vamos a ver acá se va para la parte fundamental. Necesito no que se memoricen un lenguaje, sino que se entiendan lo que están viendo, que se aprendan las bases para con ellas comenzar a construir software con una mayor robustez. ¿Okay? Actualmente, si ustedes están siguiendo el plan de estudios, deberían de estar llevando una clase optativa, deberían de estar llevando bases de datos, estadística económica 2 y finanzas de empresas. En el caso de estadística económica, como es la segunda, nos da pie a que ustedes ya manejan estadística descriptiva y un poco de estadística diferencial, medidas de tendencia central, trabajar con datos agrupados y no agrupados. En la parte de finanzas, pues ustedes ya aprenden un poco sobre educación financiera, pero no solo para la parte de hogar, sino que orientado a empresas. Aquí tal vez no conozco el sílabo, pero es muy probable que ustedes se empapen un poco con el marco legal que tienen que cumplir y toda la jurisprudencia que se nos da en la parte de finanzas para las empresas. Bases de datos 1, si no la han llevado, es una clase que ustedes van a encontrar íntima relación con esta clase de acá. De hecho, si ustedes ven el plan de estudios, la clase de estructura de datos no pertenece a la parte de programación. Estructura de datos pertenece a bases de datos. Tiene mucho sentido, ¿ok? Y bien, para poder llevar estructuras de datos, ustedes ya tuvieron que haber cursado metodología de la programación básica, lógica computacional. Eso significa que usted ya sabe programar. Si usted llegó hasta este punto, si usted matriculó esta clase, es porque usted ya sabe programar. Lo que yo voy a hacer es presentar y desarrollar estructuras de datos. Pero ustedes ya saben programación, ya saben manejar variables, constantes, enumeraciones, arreglos, procedimientos. Ustedes ya saben cómo presentar una estructura organizada, ya conocen los diagramas de flujos de datos. ¿Ok? No es que aquí van a venir a aprender a programar. Ustedes programar ya saben. Entonces, de entrada, todo el contenido anterior, yo no debería de dedicar tiempo de la clase para verlo. Yo sí voy a estar haciendo mención de las clases anteriores y posiblemente de estadística, pero muy seguramente de bases de datos. Y es que a partir de ahora, ustedes tienen que tener conciencia de que las clases no son islas. Todas las clases están relacionadas. Para el caso, en la próxima clase de programación intermedia, allá hablamos de manejo de memoria dinámica, que es contenido de estructura de datos, pero no se le enseña manejo de memoria dinámica. Allá el software usted lo pega directamente con una base de datos, pero no espere que le vamos a enseñar en programación intermedia el modelo entidad-relación, cómo identificar entidades, cómo normalizar. No, no le vamos a enseñar cómo hacer procedimientos almacenados. Es algo que usted ya tiene que saber. Si usted siente que tiene deficiencias en el contenido básico, todavía está a tiempo de repasar. Porque, insisto, no vamos a dedicar tiempo a estudiar lo que ya se supone que usted tiene que saber. De la misma manera
todas las clases de aquí en adelante van a ser igual. Programación intermedia le va a pedir bases de datos, le va a pedir sistemas operativos, le va a pedir un poco de conocimiento de telecomunicaciones y redes, contenido básico que se supone que usted en su curso de introducción a la carrera tuvo que haber visto. En programación avanzada, ya usted tiene que saber manejar programación orientada a objetos, programación estructurada, procedimientos almacenados, utilizar, darle permisos, creación de vistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. El campus virtual usted ya lo conoce. No nos vamos a detener en esto. O sea, ya usted sabe cómo ingresar al campus, cuáles son las secciones del campus y dónde se encuentran la información. De la misma manera, usted ya conoce y ya tiene el calendario para las actividades que vamos a desarrollar en esta ocurrencia del curso de programación estructurada. Ya están listos los espacios y ya está lista todos los diseños instruccionales y las áreas configuradas para solo hacer las entregas y desarrollar las actividades. Contenido previo que usted tiene que manejar. Primero, sistema operativo. Usar y organizar archivos y carpetas, instalación de software, resolver problemas de versiones. Usted no va a venir aquí diciendo, mire que no pude instalar un IDE. Usted ya tiene que saber utilizar el sistema operativo, cualquiera que esté utilizando. Ya tiene programación, ya tiene que saber organizar los archivos de un programa en carpetas. No es que todo va a estar tirado en raíz. Dominio del paradigma de programación estructurada y de la metodología y la lógica de programación. Además, tiene que tener experiencia con al menos un IDE y un lenguaje de programación. Tengo entendido que ustedes ya manejan C++, pero no sé con qué IDE. Algunos utilizan Visual Studio Code, otros están con Eclipse, otros están con Netbeans, otros están con Singa, no lo sé. Otros están con CodeBlocks, otros están con C-Lion, no sé, pero usted ya tiene que tener experiencia en este campo. ¿Por qué? Porque son los requisitos de la clase. Ok. Aquí hay algo que usted se lo presento en una sola diapositiva, pero usted ha estado trabajando con esto por lo menos 2 periodos. Y es que cuando usted comenzó a programar, a usted le enseñaron que los programas iban a seguir una secuencia. Eso fue lo primero que les dijeron. Ah, no, mire, un programa es una serie de instrucciones que le damos a la computadora para esto, 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 esto y lo otro. Los programas se ejecutan de manera secuencial. Es decir, usted tiene una instrucción, tiene otra instrucción y así tiene un conjunto de instrucciones. Pues estas instrucciones se van ejecutando de manera secuencial una después de la otra. Y esto es principio, es uno de los pilares del paradigma de programación estructurada. ¿Siempre es cierto? No. Por ejemplo, usted está utilizando su teléfono en WhatsApp y de repente le cae una llamada. O usted está con un juego en línea y le cae una llamada. Y el hecho que le caiga la llamada no le pausa el juego. No tiene que terminar de jugar para poder recibir la llamada. No tiene que terminar la llamada para seguir con el juego. En otros paradigmas de programación sí se pueden hacer cosas de manera paralela. Pero usted aprendió que en un programa las cosas van de manera secuencial. La secuencia es el primero de los pilares de la programación estructurada. Funcionó. Funcionó. Usted venía, daba una secuencia de instrucciones, pero a medida fue proliferando la programación y a medida fue teniendo más éxito, pues se fue requiriendo para labores más complejas. Entonces había que ver si aplicar un descuento o no, si aprobar un crédito o no, elegir cuál algoritmo utilizar dependiendo de algún parámetro. Entonces incluyeron como pilar a la selección. La selección permite cambiar el flujo del programa. O me voy por aquí o me voy por aquí. Esto no rompe la secuencia. Una instrucción, me voy por acá, instrucción, me voy por acá y sigo. Eso nosotros no lo perdemos de vista. ¿Okay? La selección nos permitía bifurcar el camino. Y dentro de la selección, pues ustedes aprendieron el if else
el if, else if o el if, depende del lenguaje de programación, y también aprendieron los casos o los switch. Ya tenían como pilar la secuencia, los programas eran una serie de líneas de código que se iban ejecutando de manera secuencial, pero yo podía elegir qué secuencia ejecutar y qué secuencia no. Luego nos damos cuenta que muchas tareas son repetitivas y era necesario volver a ejecutar fragmentos de código. Entonces le agregamos a los pilares la iteración. La iteración me permite ejecutar secuencias completas de código n cantidad de veces, considerando un centinela o una condición para saber si tengo o no que repetir la acción. Ustedes aprendieron ciclos deterministas, aprendieron el for, y ciclos indeterministas, el while y el do while. Entonces, con estos tres pilares, ustedes desarrollaron la mayoría del contenido de su curso de programación básica, las nociones de metodología y de lógica. Y a usted le enseñaron una formulita. Le dijeron, miren, los programas se basan en esto, pero para programar usted tiene que identificar la entrada, el proceso y la salida. Entonces, en función de lo que le pedimos al usuario y de los procesos que tenemos que desarrollar y de las cosas que nosotros tenemos que mostrar, vamos a utilizar variables. Y para hacerlo de manera ordenada, declaramos e inicializamos las variables, entrada, proceso y salida. Y aquí la vida funcionaba y era maravillosa. Y ustedes comenzaban a hacer su software y ustedes hacían las cosas, terminaban los ejercicios muy bien. Resulta que a medida fueron transcurriendo los años, la computación fue creciendo, hubo mayor inversión en ella y las cositas se fueron complicando un poco, porque dado que prestaba una ventaja competitiva a la industria, ya sea los militares, la parte de comercio, la parte de educación, se les fue exigiendo tareas más complejas. Muchas de esas tareas eran repetitivas, pero no de este tipo, sino que para diferentes programas yo utilizaba los mismos procesos. Entonces, a los tres pilares originales de la programación estructurada se le agregó un cuarto pilar, la segmentación. Entonces, la segmentación me permitía a mí, como su nombre lo dice, dividir en segmentos programas o dividir en segmentos los módulos que yo estoy utilizando. Nosotros entonces importamos librerías, declaramos variables, entrada, proceso y salida. Y esta era la línea, la manera de pensar que ustedes tenían para desarrollar software. No es que esté mala, de ninguna manera es que está mala, funciona. De hecho, Opal, la tecnología para crear aplicaciones de Google con inteligencia artificial que utiliza como un modelo de lenguaje Gemini, el cerebro de la app, funciona con un paradigma de programación estructurada. ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuál es el proceso y cuál va a ser la salida? La diferencia es que los elementos de entrada no son variables, son objetos. O sea, ya es multiparadigma esto, pero la manera de atacar el problema es mediante programación estructurada. La programación estructurada tiene un pequeñísimo problema, y es que ustedes, al acostumbrarse a desarrollar software con el paradigma de programación estructurada, no pueden quitarse de la cabeza esto de aquí. Si yo les pido a ustedes hacer un programa, inmediatamente comienzan a pensar qué le tengo que pedir al usuario, cuáles van a ser los procesos, piensan en el algoritmo. Uy, ¿y eso cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a utilizar? Comienzan inmediatamente a pensar en el código. Y esto no es así. La industria del software para nada es así. Tanto es así que piensen ustedes, pucha, tengo quejas con el sistema de matrícula. Programen ustedes un sistema de matrícula. Ay, me gustan los videojuegos. Programe usted un videojuego. Por muy simple que sea, prográmelo. Y ahí usted choca con una pared y dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En serio?
¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, usted ya sabe programar, ¿no? Muchos de aquí tienen excelencia académica en programación. ¿Por qué no pueden hacer un videojuego? ¿Por qué no pueden hacer una aplicación para celular? Y es que cuando ya pensamos en software con esa envergadura, esto nos hace tambalear. Ustedes ya no pueden identificar claramente cuáles son las variables, no pueden identificar claramente el orden de los procesos. De hecho, mezclan tecnología porque saben que van a ocupar una base de datos. Entonces necesita aprender a escribir en una base de datos. Necesita escribir en archivos. Necesita escribir en el directorio del sistema operativo. Entonces usted dice, hey, ¿cómo lo hago? Pero si no se habían dado cuenta, son ustedes los que van a hacer estas cosas en las empresas. Son ustedes los que van a hacer estas cosas en su emprendimiento. Son ustedes los que van a hacer software con interfaces gráficas, aplicaciones web, aplicaciones móviles. Pero ¿y entonces qué pasa? Pues exactamente lo mismo se preguntó el ser humano en la década de los 70. Finales de los 70, inicio de los 80, el paradigma de programación estructurada comenzó a migrar a un paradigma de programación orientada a objetos. Pero las bases de ese paradigma las estudiamos aquí en el curso de estructura de datos. Nosotros llevamos estructura de datos como antesala al multiparadigma, porque también está el paradigma funcional, el paradigma lógico, paradigma orientado a eventos, paradigma orientado a clases. Hay muchos tipos de paradigmas. Y lo que ocupamos nosotros aquí es tener pleno conocimiento de las bases de programación para poder migrar a otras maneras de pensar. ¿Cuál es el problema? Que cambiar la manera de pensar cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. O sea, una vez que ustedes ya encuentran comodidad en algo, y considerando lo perezoso que es el cerebro, y una vez que ya tiene las conexiones y sabe que las puede utilizar y sabe que va a resolver, no quiere hacer más. Entonces, nos va a costar un poco hacer esta transición de paradigma. Hay personas a las que no. Hay personas que inmediatamente lo entienden, se mueven. Hay personas a las que les va a costar muchísimo. Y como ustedes trabajan en equipos de trabajo, esa es una de las cosas con las que tienen que lidiar. ¿Quién tiene la razón? Porque todo lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Y ahora vamos a aprender a diversificar el código. Entonces van a empezar a salir este tipo de situaciones. La presentación que ustedes tienen acá resume el paradigma de programación estructurada. Yo no me voy a centrar en secuencia porque usted ya sabe programar, ni en condicionales ni en ciclos. Tampoco me voy a centrar en esta parte de acá. En lo que nos vamos a centrar en estructura de datos es un poco en declaración de variables. ¿Por qué? Porque ocupamos estructuras de datos y ocupamos variables dinámicas, ya no solo variables estáticas. Entonces sí vamos a tocar un poquito de las variables y nos vamos a meter de lleno a la parte de segmentación. Así usted va a tener ya la preparación para migrar a otros paradigmas de programación. Estos fundamentos usted ya los conoce, hemos estado hablando de ellos, variables y constantes, tipos de datos, los datos primitivos, palabras reservadas, cómo nombrar una variable, cómo nombrar una constante, el if else, el else if, el switch, el for, el while, el do while. Ok, entonces, antes de responder el interrogante sobre qué es una estructura de datos, ¿por qué estudiar estructura de datos? Hubo una carrera aquí en la universidad que tenía la clase de estructura de datos, cambiaron el plan de estudios, eliminaron la clase de estructuras de datos y les fue tan mal que volvieron a cambiar el plan de estudios y le incorporaron de nuevo. Nosotros en esta carrera se hizo el cambio de plan e incorporamos la asignatura de estructura de datos. Sabiendo que en pleno 2026, el año de los agentes, el 86% del código es generado, ya no es programado directamente por las personas, estructura de datos sigue teniendo muchísima validez. Más aún,
Les mencioné que estaba relacionado con la parte de bases de datos y sistemas operativos, pero lo estamos viendo en programación. Y es que piensen en esto, piensen en esto. Usted viene y quiere matricular una clase. Entonces, usted accede al sistema, coloca nombre de usuario y coloca contraseña. Hace un proceso de inicio de sesión. Esto está pasando en la interfaz gráfica. ¿Ok? Cuando usted llena estos campos y procede a iniciar sesión, esto se envía al servidor. Aquí está mi servidor. Mi servidor va a recibir el nombre de usuario y va a recibir la clave. Pero es que el servidor se tiene que conectar a un servidor de bases de datos. Ustedes como sistema gestor de bases de datos, creo que están utilizando Oracle o están utilizando MySQL, porque están utilizando bases de datos relacionales. Pueden ser bases de datos no relacionales, utilizan MongoDB. Hay uno que creo que se llama Eclipse o Luna, que es para bases de datos jerárquicas, no recuerdo muy bien, pero whatever, no importa. Entonces, el servidor se va a conectar a la base de datos y va a preguntar, ¿existe en alguna de tus tablas, en la tabla destinada para usuarios, un usuario que coincida con estos campos y que pueda iniciar sesión? Pues miren que el sistema gestor de bases de datos le va a mandar una respuesta al server. Estas variables que yo obtuve de este formulario y esta respuesta que yo obtengo del servidor de bases de datos y que luego puedo transformar y enviar de regreso al usuario, ocurre en memoria RAM. Pero, ¿dónde se almacena esa información? Cuando usted viene y empieza a hacer software, que yo le digo, no está feliz con el sistema de matrícula, programe usted uno, usted viene y dice, ok, usted únicamente ha estado pensando en función de variables. Entonces se le complica mucho porque hay demasiada información que manejar. Entonces se ocupa un mecanismo que me permita a mí la organización y manipulación de la información de maneras que no había estado trabajando. La respuesta fueron las estructuras de datos. Entonces, ¿qué es una estructura de datos? Una estructura de datos es una abstracción de almacenamiento. Acuérdense que el cerebro utiliza la abstracción para lidiar con la complejidad. La abstracción nos permite pareidolias, que a usted a veces mira una nube y le encuentra forma de algo. Mira un tomacorriente y le parece una carita feliz. Mira una mancha y encuentra un rostro. Esas son pareidolias. Es el cerebro intentando completar la información. Entonces el cerebro abstrae. La ventaja es que la abstracción nos permite enfocarnos en características esenciales. ¿Okay? Entonces, una estructura de datos es una abstracción que representa una manera muy específica para organizar y almacenar información en una computadora, con el objetivo de recuperarla en cualquier momento y manipularla de manera eficiente. ¿Dónde voy a encontrar estructuras de datos? En unidades de almacenamiento, directorios, carpetas, archivos. El sistema gestor de bases de datos en el modelo relacional guarda la estructura en tablas. Esas tablas al final siempre son bits, unos y ceros en disco. Lo tengo, pero hay una estructura que yo sé que ese 1 y ese 0 tienen que responder a algo. En memoria RAM, en tiempo de ejecución, yo necesito estas estructuras para almacenar la información, cuidarla, organizarla y poder manipularla. También puedo guardarlo en memoria virtual.
Si ustedes no lo vieron en introducción, lo van a ver a profundidad en su curso de sistemas operativos. El sistema operativo tiene un kernel. El kernel es el encargado de ejecutar los procesos. Entonces, el sistema operativo se encarga de procesos, se encarga de la gestión de memoria, se encarga de la gestión de archivos. Estos procesos ocupan memoria. ¿Okay? Los procesos van a ocupar memoria. Entonces, la memoria tiene una memoria principal o memoria RAM. La ventaja de la memoria RAM es que es de acceso aleatorio y es muy rápido. Muy rápido buscar en RAM. El problema es que es pequeña. O sea, usted compare una unidad de almacenamiento de 1 tera con 32 gigas de RAM. O sea, 1 tera a 32 gigas, la diferencia es muchísima. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces yo necesito más espacio. Entonces, voy a sacrificar velocidad por ese espacio y utilizo una porción del almacenamiento y lo convierto en memoria virtual. Entonces, en memoria RAM vamos a tener marcos y vamos a tener páginas. Estas páginas pueden estar en los marcos en memoria RAM o pueden estar en la memoria virtual. A veces, cuando ustedes van a instalar un videojuego, que es el ejemplo más sencillo de ver, cuando nosotros queremos instalar un videojuego, nos dice, ocupa 16 gigas de RAM, pero ocupa para instalarse 40 gigas. Está bien. Adicionalmente, 20 gigas libres. Y uno dice, ¿por qué 20 gigas libres? Porque va a convertir ese almacenamiento en memoria RAM, como memoria virtual. Huawei, Xiaomi, le dan a usted la opción de utilizar almacenamiento como memoria virtual. Entonces usted siente su teléfono que tiene bastante lag, cree que la solución puede, si le da mayor memoria, puede solventar un poco esto, entonces usted decide ampliar la memoria utilizando pues memoria de espacio físico como si fuera memoria RAM. ¿Para qué? Porque la información que en tiempo de ejecución va y viene de los dispositivos al procesador, del almacenamiento al procesador, pasa por memoria RAM, pero se tiene que guardar en algún lado. Lo guardamos en estructuras de datos, que son estos elementos que nos permiten almacenar, organizar toda esta información, recuperar la información y poder manipularla, poder cambiarla, poder eliminarla, poder transformarla, lo que sea. Eso nos permite a nosotros la estructura de datos. Pensemos en cómo se disponen los equipos y alumnos. ¿Cómo se guardan ustedes en el sistema de matrícula? Sí, o sea, ahí tiene que haber alguna tabla estudiante. Tiene que haber alguna tabla estudiante que tenga la información de ustedes. Es un almacenamiento persistente, se escribe en disco y ahí está la información. Pero cuando llevo esa información a memoria RAM, ¿dónde la guardo? Y vale, la información de un estudiante está bien. La información de 3,000 estudiantes. Algo que usted ha visto, necesita saber para matricularse qué clases puede llevar. Entonces usted manda la información de su historial. Todas las clases que ya pasó van a ser restadas a todas las clases del plan de estudio y el resultado son las clases que no ha llevado. Ahora, de las clases que no ha llevado, usted las va a organizar desde los primeros periodos hasta el último en busca de requisitos y tiene que comprobar requisitos. Toda esa información está en un disco, pero en tiempo de ejecución yo la ocupo en memoria RAM. Ocupo un espacio que me permita almacenar, ordenar información para poder estarla consultando, recuperarla y poder manipularla. En una lista de asistencia, igual. Usted ahorita vino, tuvo que iniciar sesión. En el momento en que usted cliquea el enlace y ya está definido porque ya tiene guardado el nombre con el que se va a presentar, en esta sesión
que está corriendo en memoria RAM en el lado del server, usted fue agregado a una lista de participantes. Luego vea qué interesante. Esa lista se ordenó alfabéticamente. O sea, tengo un espacio para almacenarlos a ustedes, pero también los ordené, manipulé. Cualquiera se puede ir y regresar y va a ser colocado en orden alfabético. Pensemos en un centro de cómputo. Vale. Usted viene y hay un laboratorio de datos. Entonces usted tiene varias mesas. ¿Ok? Usted tiene varias mesas. Y usted viene y recibe una donación. 40 computadoras. ¿Okay? 30, para que pongamos 10 por fila. 30 computadoras. Pues usted tiene que organizar esas computadoras en mesones. Si usted es una persona desorganizada, va colocándolas y ya. Si usted es una persona organizada, les pone un número a cada una de ellas para identificarlas. Entonces, digamos que aquí está la computadora 15. ¿Okay? Entonces, usted está trabajando en el lugar y de repente le informan que hay un problema con la computadora 15. Usted viene, se para en la entrada y con sus ojitos hace un paneo y localiza la computadora 15. O como cuando está en el banco y le dicen tal número a la ventanilla tal. Usted lo que hace es que recorre todos los números hasta encontrar la ventanilla. O si tiene todas las ventanillas de frente, el cerebro apunta automáticamente a la ventanilla a la que va. La computadora no piensa. La computadora no piensa. Si yo los tengo a ustedes en una lista y necesito, por ejemplo, a César, ¿ok? Entonces la computadora va a ir. Alex, ¿es César? No, Alex no es César. Ángela, ¿es César? No, Ángela no es César. Anthony, ¿es César? No. Angie, ¿es César? No. Arix, ¿es César? No. Arlan, ¿es César? No. Arnold, ¿es César? No. Belkis, no. Brittany, no. César, ¿es César? Sí. La computadora tiene que ir posición por posición verificando. Tiene que poder recorrer. Entonces, cuando yo tengo los equipos, en este caso, yo tenía un centro de datos y ahí tengo los mesones, esta estructura me permite a mí almacenar las computadoras y organizarlas, pero siempre estoy pendiente y estoy consciente del orden. Porque acuérdense que yo tengo que almacenar y organizar los elementos para garantizar su manipulación. Entonces, para ello y para ordenarlos también, yo necesito poder tener acceso a ellos y saber en todo momento en dónde ellos están. Entonces, ¿los elementos se pueden mover? Claro que sí. Dentro de este espacio en el que yo tengo los elementos, puedo cambiarlos de posición, pero la estructura me permite mantener siempre el control y verificar en tiempo real la ubicación de cada elemento. La idea central es organizar y almacenar de manera eficiente. ¿Okay? En esencia, la estructura de datos es el espacio que permite esta abstracción de organización y almacenamiento de información. Sabiendo esto, hay una pregunta que es consecuencia lógica de lo que estamos viendo. Entonces, una variable es una estructura de datos. Tenemos esta consulta. Una variable sería una estructura de datos. A ver, Fernando, ¿usted cree que sí o que no? No está. Génesis, ¿usted cree que sí o que no?
Sí, bueno, yo creería que sí. Génesis viene y dice sí. Génesis dice que sí porque me permite almacenar información. Y la mayoría estaríamos de acuerdo con Génesis. Lastimosamente, Génesis, una variable, no es una estructura de datos. Veamos por qué. A ver, Osiris, que levantó la mano. ¿Qué es una variable? Joseph, ¿qué es una variable? Podría decirse que es como un contenedor. Ok, viene Joseph y ha hecho algo que le va a traer mucho éxito en la vida. No se complicó la vida. Vamos a ver, Arnold, ¿qué es una variable? Yo iba a decir que es como una caja que contiene alguna información, algo. Vamos muy bien, Alexander. Kevin me levantó la mano y no dijo nada. Don Rudy. Lick podría ser como un nombre que guarda valores. Ahí usted me terminó de decir lo que yo esperaba. Ok. No, Rudy. Los demás compañeros estaban en lo correcto. Y es que veamos qué es lo que pasa. Cuando nosotros llevamos el curso de programación, a ustedes les dicen lo que nos acaba de mencionar David. Vamos a crear una variable que ponemos un nombre, ponemos algo me lo dijeron en el chat, pero una notificación. No me funciona el micrófono, pero es como agregar. Ok, usted nos dio un ejemplo de un valor para meter en una variable. Ok, les decía, cuando ustedes están llevando su curso de programación básica, de metodología de la programación, a ustedes les enseñan así. Y una variable es un nombre que va a almacenar un valor. Por desgracia, no es la manera correcta de enseñarles. A los que dijeron una caja, un contenedor, muy bien. La pregunta es, ¿dónde está esa caja? Es retórico. Si alguien quiere contestar, conteste. ¿Dónde está ese contenedor? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Está en la memoria RAM. Está en la memoria RAM. Entonces piensen en esto. Una variable es un espacio en memoria RAM que me permite almacenar información. No es un nombre. No es un nombre para almacenar información. ¿Por qué necesito que tengan eso claro? Porque no todas las variables tienen nombre. Entonces, pensemos en esto que tenemos acá como la representación gráfica de una variable. Una variable es un espacio en memoria RAM que tiene las siguientes características: nombre, tipo, tamaño, dirección. Es un espacio, es una cajita, es un contenedor que tiene nombre, tipo, tamaño y dirección. Entonces, veamos el siguiente programa en programación estructurada. Importamos las librerías, incluimos input, output, stream. Estamos diciendo que va a haber un manejo de flujo de información de entrada y de salida. Vamos a utilizar el nombre de espacio estándar. Lo vamos a hacer mediante la consola, mediante la terminal. Y tenemos la función principal. Vamos a decir int número 1. Caray, ¿qué estamos haciendo acá? Claro, declaramos la variable. Pero es que acuérdense que la variable tiene nombre, la variable tiene tipo, y ustedes están acostumbrados únicamente al valor que almacena. Se les olvidan estas dos pequeñas cositas. Desde el momento que tiene un tipo, esta cajita de acá tiene un tamaño que tiene que respetar. Dependiendo del lenguaje de programación, cuántos bits tienen las variables. En C++, una variable de tipo entero
tiene 32 bits. Y es que piensen en esto, o sea, de verdad, piensen en esto. Cuando ustedes están en el almacenamiento, ustedes lo que tienen son archivos, o en memoria RAM lo que tienen son archivos. Y estos archivos no son más que secuencias de unos y ceros. Entonces, digamos que yo estoy hablando de una variable. Entonces, en memoria, yo voy a tener esos unos y ceros, ¿ok? Pero hay una dirección. Entonces, la dirección me dice, ok, a partir de esta posición, vas a contar 32 elementos y eso lo vas a interpretar como un número entero. Eso es lo que hace la variable. Porque la memoria RAM, o sea, la memoria RAM, usted tiene 32 gigas de memoria RAM, 8 gigas, 20 gigas, desde 0 hasta 10, hasta 104.000, o sea, lo que usted quiera, bits. Pero esa información en RAM tiene que interpretarse de una forma. Entonces, cuando yo digo int, estoy diciendo que voy a reservar 32 bits. ¿A dónde la voy a reservar? Cuando compile el programa, me asignan una posición de memoria inicial. De aquí a 32 pertenecen a esta variable. Ahora, el nombre. Las variables tienen nombre, no en realidad porque la computadora lo necesite, sino que porque la persona que está programando lo necesita. Yo aquí digo cout, número, y pongo el nombre de la variable. Para usar la variable, en mi lenguaje, yo puse el nombre. La computadora tiene un diccionario, ustedes aprendieron diccionario de variables. La computadora tiene un diccionario, va a buscar este nombre y se va a desplazar hasta la dirección. Y en realidad lo que va a utilizar es la dirección, no va a utilizar el nombre. El nombre es por nuestra comodidad. Y al final nosotros obligamos a que eso sea así, porque si no, no tendríamos forma. No tendríamos manera. Ok, entonces, una variable es una estructura de datos. Una estructura de datos es un almacenamiento, es un lugar, es un contenedor, es una caja, donde yo puedo almacenar y organizar elementos. La variable solo me permite almacenar un elemento. Como la variable solo me permite almacenar un elemento, entonces no es una estructura de datos. La variable es variable, puede ser constante y aparte tenemos estructuras de datos. Las estructuras de datos permiten organizar más de un elemento, almacenar más de un elemento. Pero ojo con esto, las vamos a utilizar. ¿Ok? Porque son sumamente necesarias. Otra cosa interesante es el tipo de dato. Las variables tienen un tipo. Este tipo puede ser primitivo o puede ser una variable compleja, un tipo complejo. Nosotros, aunque ustedes no lo creamos, ya hemos utilizado un tipo de datos. ¿Okay? Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que independientemente del ID que ustedes estén utilizando, ¿okay? Independientemente del ID que ustedes estén utilizando, cuando ustedes vienen y declaran un tipo primitivo, se los va a colorear de un color, se los va a poner de un color. No sé si se han fijado, pero cuando usted escribía a este señorito de acá, ¿ok? Se lo ponía en otro color. String no es un tipo primitivo. Entero, carácter, doble. Bueno, aquí la comida simple, me va a pedir que la comida simple está, ya deja de llorar. ¿Okay? Ahí se va. Bien. Si ustedes se fijan, string le cambió de color. Porque string no es un tipo primitivo. No es un tipo primitivo.
¿Qué es entonces? Es un tipo complejo. Y nosotros vamos a aprender a crearlos acá. Eso nos lleva a la siguiente parte que vamos a estudiar en el curso, los TDA. Un TDA es una descripción de un tipo de dato que, aparte de tener el almacenamiento, las variables, la estructura de datos, cuenta con funciones asociadas a ese tipo de datos. Bien, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Lo mismo el concepto de interfaz. Sí, tengo 2 minutos. Por ejemplo, si usted quiere encender el carro, ¿okay? Nosotros ocupamos encender un carro. Vamos a hablar que básicamente hay 2 maneras particulares de encender el carro. Si tiene un botoncito, usted presiona el botón y el carro se enciende. O tiene que darle vuelta a la llave para hacer que pase corriente por el motor de arranque y todo lo demás. Ok. El apretar el botón y darle vuelta a la llave es la interfaz que yo conozco para encender el carro. Realmente ahí va un sensor de temperatura, una bomba de combustible, bujía, pistones y todo un procedimiento y un proceso para encender el carro. Pero lo que yo hice fue que me abstraje de esos detalles y metí todo ese procedimiento en encender. Los TDA son estructuras de datos más operaciones que trabajan con esas estructuras de datos. Estructuras de datos es el nombre de la clase. Nosotros vamos a estudiar algoritmos, estructuras de datos, tipos de datos abstractos. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a comenzar hablando de funciones, luego vamos a estudiar arreglos, listas enlazadas, esto ya es asignación de memoria dinámica, colas, árboles, grafos. Me faltaron las pilas, listas enlazadas, pilas, colas, árboles y grafos. Y ese va a ser el contenido de este curso de acá. Y de momento, eso es todo lo que vamos a ver por hoy. Agradezco muchísimo su atención. Como viendo bien en ejercicio, no olviden protector solar y bálsamo labial. Dígame, mi